Historias de la humanidad. No eran los más fuertes. El dominio entre la mayoría de las especies que hemos encontrado en nuestros estudios ha sido por lo general muy sencillo. He documentado cientos de mundos y las especies que los dominan, y casi siempre es bastante fácil clasificarlos. Hay algunas características clave. Los más fuertes dominan la mayoría de los lugares, pero si son desplazados es casi siempre por algo más inteligente que ellos. Es por eso que tantos mundos terminan desarrollando alguna forma de vida inteligente. La naturaleza selecciona la inteligencia sobre la fuerza, esa es una verdad absoluta que he atestiguado una y otra vez. Pero también favorece una característica en cualquier bioma dado, por lo que, a menudo tienes especies muy fuertes, a veces especies muy rápidas, otras que tienen vuelo o sentidos agudos, algún aspecto depredador que combinado con su inteligencia, les permite tomar la iniciativa en la evolución sobre las demás especies y desarrollar una civilización. Pensé que lo había visto todo hasta que llegué a DERT. Y ahora, para orientar adecuadamente la decisión del Consejo sobre si contactar o no a esta especie, presento mis observaciones de la forma más imparcial posible. Las propuestas que se plantean son tres. A. Contacto y orientación. B. Cuarentena. C. Contacto y admisión. La última alternativa del trío de opciones es presentada por aquellos mundos que esperan que la nueva especie asimilada sea útil en las guerras que se están librando en los márgenes del dominio galáctico. Antes de exponer mi razonamiento y metodología, nombraré mi recomendación y pido encarecidamente que se tome muy en cuenta. Pongan este mundo en cuarentena de inmediato. No se pongan en contacto con ellos, no se acerquen a ellos, no los inviten a unirse a nosotros, no contraten a sus soldados ni a sus militares como mercenarios. Déjenlos que se desarrollen por sí solos y con suerte, se destruirán a sí mismos. Seguramente se estarán preguntando por qué hice una recomendación tan extrema. Por eso, quiero explicar con más detalle nuestras metodologías. Para empezar, en nuestros primeros encuentros, nuestros investigadores grises confundieron la ubicación de sus cerebros. Resulta que los orificios que estaban sondeando no eran de hecho una mente colmena basada en gusanos y bacterias, sino más bien era su sistema digestivo designado para la expulsión de desechos. Los habitantes del planeta Tierra catalogaron nuestros encuentros como encuentros del tercer tipo, incorporaron algunas de las actividades de sondeo y se convirtieron en una parte descartada y no creída de su cultura. Luego, de acuerdo con su regla número 34, comenzaron a hacer sexo con las historias de ello. Algunos de ellos incluso se disfrazaron de nuestra especie de hombres grises. Un recuerdo de nuestros sondadores era tan cercano a la cosa real que la investigadora renunció a su puesto y se fue disgustada después de reconocerse en el disfraz. Son la especie más pervertida que he conocido. No hay nada con lo que no se apareen y, evidentemente, tienen muchos deseos de salir a las estrellas en busca de nuevas especies con las que copular. Uno de los héroes de su historia, el Capitán Kirk, lo hacía con bastante frecuencia. Esto, por sí solo, hace que los primates sean inquietantes y repugnantes, pero no peligrosos. Pero luego estaban las otras facetas. Hay especies más fuertes, especies más rápidas, pero no hay ninguna especie tan peligrosa como esta. No porque sean las más astutas, porque tenemos muchas especies inteligentes comparables a las suyas, sino más bien porque son las especies más sanguinarias que he visto. Una especie depredadora típica caza para comer y nada más. Así es como la mayoría de especies depredadoras de la galaxia que se volvieron dominantes terminaron ocupando el primer lugar en sus propias cadenas alimenticias. Tuvieron tiempo para construir civilizaciones. Los humanos, sin embargo, son, en sus propias palabras, no dominantes porque sean los más fuertes o los más inteligentes, sino porque ellos y sus antepasados lo fueron, y debo enfatizar que lo cito aquí, los hijos de puta más locos de la jungla. Hackeamos sus redes para hablar directa y anónimamente con su gente, preguntando sobre lo que hizo grande a la humanidad, pidiendo historias y referencias. Lo admito, son medios convincentes, pero todo lo que encontramos nos decía: no tocar. Por ejemplo, cuando sus heridos pierden una extremidad que no puede repararse por sí sola, crean nuevas extremidades de metal y las envían de nuevo a la lucha. Si están lo suficientemente disgustados, luchan durante generaciones, sin siquiera buscar la victoria, solo para hacer imposible la victoria para sus enemigos. La venganza los impulsa, la sed de sangre los persigue, y debo informarles que no conocen el olvido, se reproducen rápidamente,
alcanzando la edad de combate a los 13 años y la madurez completa solo unos pocos años después. Sus hembras tienen solo 1 o 2 crías por año, pero son fértiles todo el año y, a diferencia de la mayoría de las especies sexualmente dimórficas, ambos sexos están más allá de la locura según los estándares civilizados. No te confíes de sus hembras, son igual de peligrosas que los machos, te destriparán tan rápido como sus hombres, sobre todo si te metes con sus hijos, lo que convierte a casi el 100% de la población mayor de edad en una fuerza militar potencial. Pelean por dinero, parejas e incluso seres imaginarios que algunos creen que los recompensarán después de la muerte si viven y mueren bien. Si contactamos con esta especie para utilizarla como un recurso militar, después de darles armas modernas, podremos ganar batallas, pero perderemos la guerra. Se extenderán, empezarán de a poco, pero se extenderán hasta tener bases por todas partes, y luego se abrirán paso por la galaxia a base de atormentar o asesinar hasta que estén en lo más alto. Algún idiota dañará a una familia, un compañero morirá, la descendencia, normalmente la más prescindible para la especie inteligente promedio, es muy apreciada por estos primates, y por eso, si uno de ellos resulta dañado, podría impulsar a uno o más de ellos a iniciar una campaña militar de venganza que solo puede frenarse con la muerte o la victoria final. Esto sucedió numerosas veces en su historia, donde un compañero o un niño murió o fue abusado por un extraño o una nación enemiga y generó años de guerra destructiva. Sé que algunos de ustedes dirán, utilícenlos como carne de cañón, pero eso no terminará bien. Algunos morirán, pero se llevarán sus conocimientos a casa, y cada enfrentamiento les enseñará más hasta que sean nuestras mejores tropas. Entonces serán demasiado importantes para desperdiciarlos, entonces los pondremos a cargo, y cuando las guerras terminen, la guerra volverá a nosotros. No contactéis con este mundo, no contratéis a este mundo. Dejadlos en paz, os lo imploro. Eso fue lo que le dije al consejo, y parece que todo lo que hice fue convencerlos de que la Tierra proporcionaba recursos militares perfectos y sin explotar. ¿Por qué contratar a un experto si no los vas a escuchar?, le pregunté a mi compañera, y ella me abrazó. Sus alas se plegaron alrededor de mi espalda y sus plumas se expandieron para retener nuestro preciado calor. Hiciste lo mejor que pudiste, eso es todo lo que puedes hacer. ¿Pero qué sigue?, preguntó con un escalofrío. Se necesitarán algunas de sus generaciones para que el problema comience, así que estaremos bien, pero con los primeros grupos de mercenarios primates saliendo ahora, es inevitable, así que vamos a prepararnos para partir hacia los rincones más lejanos de la galaxia. Al menos podemos tener el sentido común de evitarlos. Eso es todo lo que podemos hacer. En cuanto al resto de los mundos del Consejo, todo lo que podemos hacer es sentir lástima por ellos. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.